Son las 12 horas con 46 minutos. Amigos, a continuación vamos a dialogar con el sociólogo Marco Zalamea. Hay un tema sin duda que cada vez crece y obviamente pues la preocupación ya de las autoridades se va evidenciando. Sociólogo, hemos visto que, por ejemplo, cada día se presentan noticias con respecto a la situación de los migrantes que son detenidos, algunos incluso fallecen y otros están desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sacar como reflexión ante esta realidad? ¿Estamos solo en una nueva ola migratoria o no? Bienvenido, buenas tardes. No sé si estamos ya con el sociólogo para hablar sin duda de un tema fundamental, la migración. Hay que recordar que desde el 4 de septiembre al 4 de marzo del 2022, México resolvió exigir visa a los ecuatorianos de manera temporal, una medida que dura 6 meses y eso obviamente pues cambia la decisión de las personas de viajar. Unos podrían ratificar, pero a través de otras alternativas que les presentan los coyoteros de manera ilegal, hay que dejar claro, y lo otro pues obviamente con respecto a la decisión de declinar esta decisión. No sé si estamos ya. Sociólogo, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo entender? ¿Estamos ante una nueva ola migratoria igual, menor o superior a la registrada, por ejemplo, en el 2000 acá en el Ecuador? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, un gusto. Bueno, hay que indicar de que efectivamente pues el proceso migratorio en el Ecuador es un fenómeno social y por lo tanto un fenómeno sociológico que tiene, entre otras características, el hecho de tener, digamos, oleadas. Una primera ola migratoria se dio en los años 70. Básicamente los ecuatorianos iban a los Estados Unidos y también a Venezuela, que era un país sudamericano atractor de la migración ecuatoriana. Luego tuvimos una segunda ola migratoria, pues, en el marco del gobierno de Yamil Mahuad, pues, y específicamente luego del llamado congelamiento bancario y la dolarización, que pulverizó la capacidad adquisitiva de la gente. Se calcula que en esa oleada salieron más de 1,5 millones, incluso algunos hablan de una cifra mayor de 2 millones de ecuatorianos fuera del país, y ya no solamente a los Estados Unidos, sino también a países europeos como Alemania, Italia, España, principalmente. Y claro, una tercera ola empezó a desarrollarse más o menos desde hace 2 o 3 años en el marco del gobierno anterior y se agudizó en el marco precisamente de las consecuencias económicas y sociales que ha traído la pandemia. Entonces estamos ante una tercera ola migratoria que básicamente pues tiene causas y razones económicas y sociales. La principal razón social es justamente el aumento de la pobreza en el Ecuador. Y la razón económica tiene que ver con la falta de empleo, o si es que existe empleo, pues un empleo totalmente inadecuado, con una remuneración pues incapaz de garantizar a las familias la posibilidad de una reproducción de su vida material en condiciones dignas y eventualmente pues una remuneración o ingreso que hace imposible soñar, pongámoslo así, entre comillas, con tener algún bien material, básicamente un bien inmueble como puede ser una casa. Y por eso mismo es que sigue funcionando en la imaginación colectiva el famoso elemento pues atractor que significa hablar todavía del sueño americano. Ahora, sociólogo, ¿qué se debe hacer? ¿Qué hay que hacer cuando algunos están saliendo del país por reunificación? Hay unos segundos que están saliendo porque quieren unos mejores días para ellos y para su familia y dicen que en el Ecuador no hay. Y hay unos terceros que prácticamente lo hacen por cultura, es decir, que quiero irme a Estados Unidos y pese a que sí hay migración en todo el país, la parte más alta sigue siendo Azuay y Cañar. ¿Cómo entender esto, sociólogo? Bueno, lo que pasa es que en el austroecuatoriano, y específicamente usted ha señalado provincias como Azuay y Cañar, existe efectivamente pues una visión casi que se ha convertido en tradición, como los abuelos, los padres, es decir, anteriores generaciones familiares fueron a los Estados Unidos y lograron
quizás en buen tiempo en ese país lograr una suerte de movilidad social ascendente, es decir, un nivel de ingreso bueno, un ingreso superior que les posibilitó la construcción, incluso en algunos casos no solamente de un bien inmueble, sino de varias viviendas, varias casas y ciertas comodidades. Y claro, se lograron, digamos, enraizar en la cultura de los Estados Unidos, pues en el estilo de vida americano que suele llamarse. Uh-huh. Entonces, las generaciones que quedaron acá no aspiran sino a reproducir esa experiencia migratoria de sus padres, entendiendo de que la situación sigue siendo, digamos, de bonanza en los Estados Unidos. Entonces, eso funciona, repito, también como un atractor que hace que la gente vaya. Este elemento que usted lo ha caracterizado como un elemento cultural. Pero sin duda sigue siendo la razón más bien económica la que obliga a la gente, pues, a no tener otra esperanza para mejorar sus niveles de vida que emigrar a los Estados Unidos, incluso exponiéndose a los peligros que ello conlleva, como por ejemplo el transitar la frontera entre México y los Estados Unidos en condiciones sumamente complicadas, riesgosas, que incluso casi periódicamente vemos en la información ha cobrado ya muchas vidas de azuayos, de zonas de Cañera y también de otras zonas del país. Se viene ya la segunda parte del gobierno nacional, sociólogo, después de cumplir los 100 días con éxito con el tema de la vacunación. Se viene lo más importante, generar empleo y gobernar este país que tiene diferencias políticas. Si no hay acuerdo político entre las principales fuerzas, entre los principales organismos del Estado, ¿es posible generar empleo en las actuales situaciones y evitar que, por ejemplo, la ola que recién empieza se incremente a través de gente que quiera irse, como sea, a Estados Unidos y a otros países? Yo le diré, Hernán, de que hay o no hay acuerdo, pues la migración va a continuar. Porque básicamente pues la economía no va a mejorar significativamente. Recordemos que el modelo actual que quiere implementar y profundizar el señor Guillermo Lasso fue un modelo económico conceptualmente calificado como neoliberal, monetarista, que ya funcionó en el Ecuador en los años 80, 90 y primeros años del siglo XXI. Y justamente la segunda ola migratoria se produjo en el marco de un gobierno neoliberal de Mauad, algunas de cuyas figuras están colaborando en el gobierno actual. El propio señor Guillermo Lasso fue superministro de Economía de ese gobierno. Entonces, por más que la Asamblea se allane y respalde las propuestas de ley del señor Lasso, lastimosamente la experiencia económica, la experiencia política demuestra de que la reactivación económica no se da en términos de que podría garantizar las oportunidades para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que quieren tener no solamente un trabajo, sino un trabajo en condiciones dignas. Porque muchos renunciaron a sus trabajos aquí en el Ecuador para irse a los Estados Unidos, porque reitero, simplemente el ingreso que perciben por esos trabajos no les permite salir de la línea de pobreza. Un ejemplo sencillo, el salario básico en el Ecuador es de $400. Supongamos que alguien trabaje incluso con horas extras, a lo mejor llegue a los $500. Simplemente con eso tiene un ingreso bajo la línea de pobreza. La canasta básica está en $730. Entonces puede trabajar toda su vida en esas condiciones y no tener ninguna aspiración de ningún bien material, ninguna posibilidad, digamos, de adquirir un bien inmueble, una casa. Entonces la gente renuncia a sus trabajos y se va a buscar el sueño americano. Amén de que creo que el señor Lasso hizo una propuesta que todos desearíamos que se pueda hacer realidad, demasiado grandilocuente, ¿no? 2 millones de empleos ofreció en la campaña electoral. Entiendo que la mayoría de gente pues no tiene una expectativa respecto a que esto se cumpla y por eso mismo es que sigue yéndose del país. Si es que la gente tuviera buenas expectativas, esperara un poco, pero usted sabe, ¿no es cierto?, así lo confirman las cifras, los datos, la gente simplemente sigue yéndose y sigue esperando pues en el registro civil el pasaporte para atravesar una situación que este rato es mucho más complicada porque tiene que encontrar una visa primero para México y luego arriesgarse a transitar ilegalmente a los Estados Unidos, incluso estimulando la economía ilegal como es el chulquerismo y también el tema, ¿no es cierto?, de los famosos coyotes que casi se han vuelto una industria de la estafa en muchos países. Gracias, sociólogo, muy amable. Gracias también. Sociólogo, antes me entrego una pregunta adicional. En el tema básicamente de la reacción del gobierno, ¿cómo debería ser?
¿O qué debería ser? El tema migratorio es un problema social y por lo tanto debe enmarcarse dentro de una política pública de carácter social. Sin embargo, hasta este momento, bueno, el gobierno está recién comenzando, pero hasta este momento, pues, frente a un fenómeno social tan grave como esta nueva ola migratoria, no ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno, no ha habido una propuesta de política pública para tratar por lo menos de encontrar paliativos y buscar de dar apoyo a aquellos migrantes que tienen dificultades en su tránsito a los Estados Unidos. Esperemos que quizás más adelante pues el gobierno tome nota de esto y logre poner como una de las prioridades de su agenda justamente mecanismos y políticas que permitan enfrentar esta situación de la creciente migración que se da a los Estados Unidos. Concesiones, dice el presidente de la República, son una de las alternativas que se podría aplicar en el tema vial para poder superar este difícil momento, incluso que la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay se está viviendo. Segundo, el tema de la privatización de algunos sectores estratégicos. Y tercero, el tema de la reducción del tamaño del Estado, que significa despido de parte del personal del sector público, que no es necesario, ha dicho el presidente de la República. ¿Esto podría ayudar a fortalecer o complica más? ¿O cuál debe ser el camino, sociólogo? Bueno, las concesiones o la venta de activos del Estado, ambas formas, digamos, de privatización, podrían abrir algunas fuentes de empleo, depende del tipo de empresas. Por ejemplo, si es que se tratan de mano de obra altamente calificada, de gente experta con título universitario y posgrado, pues es esa precisamente la gente que no migra. Entonces usted ahí no tendría, digamos, nuevas plazas para emplear a ese personal calificado. Quizás algunos puestos que requieran mano de obra no calificada podría absorber, pero lo que usted podría aperturar en puestos de trabajo con estas políticas, ¿no es cierto?, de concesiones o privatizaciones, simplemente pues si usted pone en la balanza la cantidad de gente que tendrá que salir del aparato gubernamental, de la burocracia, simplemente no resuelve el problema. Además de que la cantidad de gente que migra y que seguirá migrando va a ser muy, muy superior a las posibilidades, hablando positivamente o optimistamente, que brinden de empleo estas políticas del gobierno. Es necesario, digamos, otro tipo de políticas que den directamente y de manera específica en el clavo de las causas que originan esta salida masiva de ecuatorianos y ecuatorianas fuera del país. Este es un asunto, reitero, pues que está por verse cómo lo trata ya como problema, repito, concreto, específico, el de la migración, el gobierno actual. Sociólogo, la última de las últimas. En el tema de todo de esta propuesta que inicialmente se ve, aunque no ha sido ya presentado como plan de gobierno del presidente, permitirá justamente el efecto que pueda o que necesita el ecuatoriano para quedarse en este país, para poder emprender. Es decir, ¿hay las condiciones o volvemos a lo que usted dijo, que es muy difícil que más allá de las intenciones se pueda concretar un desarrollo, que por lo menos poder estar como estábamos antes de la pandemia, sociólogo? Bueno, antes de la pandemia yo tengo que recordarle, Hernán, que ya estábamos viviendo un proceso de recesión económica. Lo que hizo la pandemia es agudizar el proceso recesivo. Por lo tanto, yo he señalado también de que antes de la pandemia se produjo ya esta tercera ola, que se agudizó, que se profundizó en las condiciones de la pandemia. Sin embargo, el gobierno, pues, efectivamente hay que asumir que su intención de crear más fuentes de empleo, pero reitero una vez más, el asunto no está solamente crear empleo, sino el empleo en qué condiciones. Incluso a mí me preocupa el hecho de que se quiera crear condiciones de una mayor precarización. Es decir, con una mayor precarización del mundo laboral, usted lo que estaría es simplemente abonando mucho más los incentivos para que la gente efectivamente no quiera quedarse con ese tipo de trabajo aquí en el Ecuador. O sea, tiene que ser un trabajo, digamos, en condiciones dignas, bien remunerado, capaz de eso sí disuada a la gente de que no tiene por qué ir a buscar una mejor remuneración fuera del país, y aquí en el Ecuador lo tiene. Esa sería lo ideal. Pero sin embargo, lo ideal, visto las condiciones económicas, es bastante complicado de cumplirlas, por lo menos en el proceso inmediato, ¿no? Quizás después de algunos años, con buenas políticas económicas, podría restringirse, digamos, de manera notoria la migración, pero mientras tanto, pues, tendremos que seguir enfrentando el problema desde otra perspectiva, ¿no? Quizás es una perspectiva de política social que
que incluso asista directamente con algún tipo de subsidios, de fin, a la gente para que sea el incentivo y no abandone el país. Perfecto. Muchas gracias, sociólogo, muy amable.